tema que hoy nos ocupa son las labores administrativas en sede jurisdiccional. En el marco del diplomado ya mencionado, es importante que tengamos una guía de la exposición. Quienes algunos ya me conocen, vengo desarrollando estos temas y siempre parto por una premisa conceptual. El tema aterriza con premisas previas para poder entenderlo, conocerlo y sobre todo agarrar la mística que significa laborar, ya sea como asistente en función fiscal o laborar como un asistente jurisdiccional. Esta mística es importante porque sin esta mística solo estás ejerciendo tareas en forma autómata, ¿no? Bueno, hoy foleo, hoy coso un expediente, hoy proyecto un decreto, hoy proyecto una resolución y no entiendes realmente cuál es el sentido de la función que vienes desarrollando y cómo contribuyes con tu función a un sistema mucho más grande en el cual eres un engranaje de toda esta pieza. Entonces, todos, queridos colegas, al igual que algunos que están pretendiendo ingresar al sistema judicial a través del Poder Judicial como algún asistente jurisdiccional y demás, quien les habla también ha sido asistente jurisdiccional y ha conocido esta labor. Entonces, todos iniciamos allí. Claro que yo he continuado con la carrera fiscal y desde asistente en función fiscal también he tenido mi paso por el Poder Judicial. Entender esta mística para mí es importante porque le da un significado a nuestra función y es esa visión la que quiero que compartamos el día de hoy. Es por eso que vamos a ver un poco de introducción para ver si ustedes están ya con claridad en el tema de qué es el Poder Judicial, qué es lo que involucra y como abogados que están iniciando una carrera en el servicio público, que es ya sea en la Fiscalía o en el Poder Judicial, entiendan la mecánica que envuelve a cada institución. Hoy nos toca hablar del Poder Judicial. En consecuencia, como segundo tema, vamos a hablar de qué es el despacho judicial. El despacho judicial, el órgano donde todos los que pretenden ingresar como asistentes van a desarrollarse y deben entender el marco de desenvolvimiento. Finalmente, como todos los conocedores de derecho saben que no existimos sin una base normativa, y esta base normativa se las identifico con claridad, pues esencialmente el ámbito administrativo del Poder Judicial es constantemente modificado. Ya de entrada de la sesión, les he diseñado de que deben revisar la página del Consejo Ejecutivo y la de gestión del despacho judicial, donde constantemente se establecen directivas y lineamientos de cómo realizar las funciones, desde cómo realizar una sencilla notificación, cómo se maneja la documentación del despacho judicial y demás instrumentos que hoy justo voy a compartir uno con ustedes como parte de los materiales de la sesión. Finalmente, entender cuáles son estas labores administrativas, desarrollarlas que involucran y aterrizar como premisa conclusiva ya en las conclusiones de la exposición. Como introducción, como les dije, es necesario que todos nosotros entendamos la mística del poder judicial. Cuando nosotros hablamos del Poder Judicial, debemos identificarla primero como una institución fundamental del Estado de Derecho. El Poder Judicial, como su nombre lo señala, es un poder del Estado. Y no basta decir solo que es un poder del Estado, es necesario entender por qué se considera un poder. Cuando vamos atrás, muy atrás en la historia, cuando llegamos hasta la época en que todavía estábamos siendo Homo sapiens, desarrollando ya construcciones sociales en la cual empezábamos atisbos de convivencia, eh, cuando ya entrábamos en interrelacionarnos entre nosotros, entre generar grupos y demás, surgían algunas circunstancias que meritaban un orden. Y así como sociedad fuimos evolucionando y avanzando y estableciendo un orden. El orden establecido más allá del ejecutivo y legislativo, que es también otro tipo de orden constitucional establecido, hay uno esencial que es el que nos ha convocado a cada uno de nosotros. Y es que la naturaleza humana en su interrelación tiende a generar un conflicto, ¿no? Este es mi derecho, hasta dónde empieza el tuyo, hasta dónde termina el mío. Entonces, esta circunstancia de interrelación social tiene inevitablemente, y es necesario reconocerlo, una alta posibilidad de terminar en un conflicto. Entonces, cuando inició nuestra evolución social, el conflicto lo solucionábamos nosotros, ¿no? La autocomposición, como decían algunos, la venganza privada, lo recordarán en sus clases de teoría general
del proceso, en teoría general del delito también lo hemos estudiado cuando hablamos del jus puniendi. Entonces, lo primero que hemos empezado es la venganza privada, ojo por ojo, diente por diente, y establecíamos reglas, ¿no? La ley del talión, y después empezamos ya no al hecho de solucionar nuestros conflictos, porque acababa en un sinfín de conflictos. Hoy te reclamaba por mi propiedad y te lesionaba tú. Como yo te lesionaba, tú me lesionabas y entrábamos en un conflicto sin fin, sin ninguna solución. Es por eso que como desde pequeñas sociedades se empezó a delegar la solución del conflicto a un tercero. Este tercero, que era el jefe de la tribu, a veces el chamán, etcétera, etcétera, asumía un rol de solución del conflicto. Este rol primigenio ha evolucionado al punto de que es encomendado a un sujeto dentro del Estado. Y a este sujeto lo denominamos juez. Los jueces se les ha encargado la tarea de resolver los conflictos entre ciudadanos. Desde las distintas ramas del derecho, los jueces administran justicia de los conflictos que se les pone conocimiento. Entonces, bajo esa mecánica, atendiendo a que el hecho de generar la solución a un conflicto entre conciudadanos significa un poder, el poder judicial se estatuye como uno de los poderes del Estado para entrar en equilibrio con los otros poderes. ¿Qué pasaría si es que el que administra justicia es el mismo que emana la ley? Entonces, su palabra se volvería ley. En consecuencia, también crearía leyes. Y eso sucedió por mucho tiempo, donde no estaba en manos de un tercero, sino en manos de feudales, en manos de gobernadores, quienes ostentaban no solo el poder de legislar, sino el poder de administrar justicia. Y conglomerar este poder más la administración del Estado, que es el Ejecutivo, significaba lo que decía el profesor Daniel Herbeta, un argentino, en un curso de teoría general del delito que seguí, que el poder tiene una tendencia natural a desbordarse. Es por eso que se genera la división de los poderes. Entonces, bajo esa visión es que se ha instituido tres poderes fundamentales en que se instituye nuestro Estado de Derecho peruano. El poder legislativo, quien establece la norma, el poder judicial, quien administra justicia, y el poder ejecutivo, quien administra el Estado para el servicio público. Justo en este tridente que se establece para nuestro Estado, que es parte de teoría general de constitucional, es el Poder Judicial el tema que nos ocupa. Y todos los abogados, en su mayoría, estamos capacitándonos, al menos los que hoy nos encontramos conectados en un diplomado que apunta a pertenecer a una de estas instituciones, como es el Poder Judicial, vamos a participar de ese rol. Vamos a participar del rol de la solución de conflictos encargados a jueces, quienes ostentan este poder emanado del Estado, que es el poder de administrar justicia. Y es por eso que se le ha denominado poder judicial. Ese poder es donde se desarrolla la función de nuestros asistentes jurisdiccionales. ¿Es importante tenerlo presente? Sí, porque cada uno de los asistentes jurisdiccionales coadyuvan con su labor al ejercicio de este poder. Y entender esto es entender la responsabilidad que emana de cada acto que realizamos. Esto como primera premisa de razonamiento de la presente sesión. Como siguientes premisas secundarias que debemos entender dentro del Poder Judicial, que es un órgano del Estado, sí, encargado de administrar justicia en nombre de la nación, es autónomo, pero no solo es autónomo en el tema económico, sino también en el tema político, administrativo y jurisdiccional. La garantía de la autonomía del Poder Judicial es una de las bases esenciales del Estado de Derecho y su defensa y su ejercicio adecuado, tanto por los jueces, por quienes, así como quienes apoyan su labor, es preponderante tenerlo claro. Los jueces garantizan derechos fundamentales, tutela jurisdiccional efectiva y paz social. Cuando hablamos de derechos fundamentales, no se olviden que en nuestra Constitución hemos establecido un catálogo de derechos que sin los cuales no se podría subsistir en esta sociedad. Es parte del contrato social, se diría en teoría del Estado, ¿no? Donde todos nosotros hemos reconocido derechos dentro de los cuales todos debemos respetar.
Pero como les decía, a veces hay conflicto. Y ante ese conflicto, el Poder Judicial garantiza que una tutela jurisdiccional. ¿Esto qué es? Una solución, atención a esta posible vulneración, a este conflicto. ¿Para qué? Para garantizar a este fin que tiene la sociedad. La sociedad, más allá de los fines económicos y demás, tiene por finalidad, digamos, una de las más grandes finalidades, convivir en paz. ¿Para qué? Para poder desarrollarte, para poder crecer, vivir, envejecer y demás. A eso le denominamos paz social. Si ubicamos nuestro rol de asistentes jurisdiccionales en esta tarea, sin duda entenderemos que el rol que ejercemos como asistentes jurisdiccionales es tan fundamental como el que ejerce el juez, porque coadyuvamos a su labor. ¿Sí? Entonces, a todo este sistema, porque el Poder Judicial es un poder del Estado, pero además se ha instituido un sistema, se llama sistema de justicia, y a este sistema de justicia pertenece el Poder Judicial, así como otras entidades autónomas también, como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, quienes se encargan de qué? Justamente de ver todo el tema de justicia en la sociedad. Esto es importante, reconocer al Poder Judicial como un poder del Estado y reconocerlo como parte del sistema de justicia. Porque es importante, porque ustedes sabrán, si no me equivoco, es el año pasado se ha emitido una ley de la reforma del sistema de justicia. El discurso de la reforma del sistema de justicia no solo es un discurso político constante que pretende muchas circunstancias en torno a jueces y fiscales. En realidad existe una ley de reforma de justicia y actualmente el Ministerio de Justicia está trabajando en el análisis de problemas para la reforma del sistema de justicia. Justamente mi persona hace unos 15 días estuvo en una de estas comisiones en los que se debatía un árbol del problema del sistema de justicia, donde se identificaban distintos problemas que no permitían que este servicio de justicia que debe establecer el Estado a favor de los conciudadanos no esté enteramente, digamos, a satisfacción de la ciudadanía. Entonces, y los invito a seguir en el MIJUS, el sistema de justicia, el sistema de reforma de justicia. ¿Por qué? Porque estas mesas de trabajo son abiertas. Cualquier ciudadano puede participar y puede solicitar su inclusión y participar, ya sea argumentando algún problema que haya identificado en relación al sistema de justicia o haya identificado dentro del marco de una investigación alguna solución a proponer. Todos estamos invitados a participar de este proyecto que tiene el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Entonces, entender esto como conceptos secundarios, más allá del poder y lo que significa el hecho de administrar justicia, también es importante. No solo entender la función del Poder Judicial es trascendente, también es importante entender cómo se organiza. El Poder Judicial como poder del Estado tiene una organización compleja, mucho más compleja que el Ministerio Público, porque el Poder Judicial como poder del Estado goza de presupuesto, goza de autonomía y goza de un poder importante para la convivencia social. Es por eso que dentro de su ley orgánica y las normas del Consejo Ejecutivo podemos organizarlo en 4 áreas: el área de los órganos jurisdiccionales, que digamos es lo que en gestión pública se llama el core de negocio, o para lo que existe, la finalidad, el fin para el cual se ha creado esta entidad, este poder judicial, que son los órganos jurisdiccionales quienes ejercen la tarea de administrar justicia. Aquí tenemos que ellos administran justicia en nombre del Estado, están organizados jerárquicamente. Esto es importante porque tanto al igual como han estudiado en el Ministerio Público, el Poder Judicial también tiene una estructura jerárquica. Y en este punto sí es importante resaltar de que tal cual hay una jerarquía, así como en los órganos policiales, militares y en el Ministerio Público, tal igual también se instituye en el Poder Judicial, donde hay 4 niveles de los órganos jurisdiccionales, estando en la base de la pirámide los juzgados de paz. Antes ustedes han debido conocer los juzgados de paz letrados, decía, y los no letrados. Hoy tenemos los juzgados de paz, se ha quitado este término no letrados y tenemos los juzgados de paz letrados. Tenemos los juzgados especializados o mixtos, las salas superiores y en la cúspide la Corte
Suprema, los jueces supremos, ¿no? Esto como parte de la organización de los órganos jurisdiccionales. Pero tiene también órganos de gobierno y esta es una diferencia importante a destacar. El Poder Judicial tiene un órgano de gobierno que se elige por todos los jueces supremos. ¿Quién es este representante? Actualmente es la doctora Janet Tello como presidenta del Poder Judicial. La presidente o el presidente del Poder Judicial representa a esta autoridad, a este poder del Estado que es el Poder Judicial. Pero ella no está sola, ella no toma decisiones por sí misma o tiene el poder absoluto para decidir las riendas y el destino del Poder Judicial. No es así, colegas. Ella es una representante del Poder Judicial, sin duda, quien ejerce la presidencia del Poder Judicial, pero hace un cogobierno con un órgano administrativo permanente que tiene, a diferencia del Ministerio Público, que sí lo tiene el Poder Judicial, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es un órgano permanente que pervive y vela porque el funcionamiento administrativo que se viene dando también y jurisdiccional a todo el Poder Judicial se encuentre adecuadamente administrado. Y es más, ellos toman decisiones, incluso muchas decisiones que no puede tomar el presidente del Poder Judicial, acude al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y tenemos otro órgano que es la Sala Plena de Jueces Supremos, ¿no? Que está constituida por todos los jueces supremos. Es importante tener presente que a diferencia de lo que sucede en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, quien ejerce la presidencia del Poder Judicial, por el tiempo que dura su mandato, no ejerce función jurisdiccional. Esto es, no va a pertenecer a ninguna de las salas supremas de la Corte Suprema. Se dedica exclusivamente a presidir el Poder Judicial. Esto es, establecer lineamientos administrativos, jurisdiccionales y demás. No administra justicia dentro de su mandato. A diferencia del Ministerio Público, que la fiscal de la Nación, además de representar y ejercer este rol de administración de la entidad, ejerce aún función fiscal. Recuerden que la Fiscalía de la Nación se encarga del procesamiento de altos funcionarios, su investigación preliminar, ¿sí? A diferencia de la presidenta del Poder Judicial, que se dedica exclusivamente a liderar esta institución del Poder Judicial. Esto es una nota importante porque a veces viene como diferencia en los exámenes de selección para los postulantes a asistente en función fiscal o auxiliares jurisdiccionales o asistentes jurisdiccionales. Sí, esto es importante destacar la diferencia de que pese a que son organismos autónomos y demás, el Poder Judicial, su presidenta se dedica exclusivamente a administrar el Poder Judicial. Luego tenemos un órgano administrativo. Quienes estamos ya en el ámbito administrativo, no solo del Ministerio Público, del Poder Judicial, conocen que toda entidad administrativa tiene una gerencia, órganos administrativos que se encargan de la ejecución técnico-administrativa del funcionamiento de la entidad. El Poder Judicial no es un órgano ajeno, no está solo constituido por órganos jurisdiccionales y órganos de gobierno. Para su funcionamiento necesita ingenieros, contadores, administradores y toda clase de profesionales que se encuentran dentro del área administrativa, dentro de su gerencia general. Ahí vamos a tener potencial humano, logística, que nos permiten supervisar las actividades administrativas del Poder Judicial. Esto es, por ejemplo, la contratación de personal, la contratación de bienes y servicios, las implementaciones de las sedes, porque toda entidad para funcionar tiene una administración interna, ¿no? De lo que es, por ejemplo, pagar los servicios, contratar personal, realizar también el procesamiento de algunos funcionarios, por lo que es el tema de control interno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, si bien dice gerencia general, tenemos un órgano administrativo, ¿sí? Un órgano administrativo, quien se encarga de estas tareas dentro del Poder Judicial. Y finalmente, como lo reconoce su ley orgánica, tenemos órganos de apoyo. Y estos órganos de apoyo respaldan la labor jurisdiccional administrativa y ahí tenemos el Centro de Investigaciones Judiciales, por ejemplo, ¿no? Quien alcanza a los magistrados
investigaciones criminológicas, estudios y demás, y que participan incluso en los acuerdos plenarios. Un reciente acuerdo plenario que incluso ya ha tenido su fe de ratas este año es el acuerdo plenario 1/2023, si no me equivoco, de la determinación judicial de la pena, donde el Centro de Investigaciones Judiciales tuvo una intervención y participación. Creo que ahí se ve con bastante nitidez el tema de su trabajo. Además, he visto bastante participación del Centro de Investigaciones Judiciales en estas mesas de trabajo que les comento que existen en el Ministerio de Justicia. Entonces, este Centro de Investigaciones Judiciales permite respaldar la labor jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial. Si ustedes ahora han estado atentos hoy en el Día del Juez, esta semana y la anterior semana, por ejemplo, es que ya se ha patentado su inteligencia artificial con el tema de la curia, si no me equivoco, y ahí a curia. ¿Quién es el órgano que ha estado detrás de todo esto? El Centro de Investigaciones Judiciales. Esto es importante. Es importante, es un órgano muy trascendente, me parece, en el ámbito del Poder Judicial, así como hay otros organismos, sin duda, como la Unidad de Gestión del Despacho Judicial, que permite establecer lineamientos adecuados para su funcionamiento y demás, así como la ética, el tema de implementación. Este órgano permite dotar, digamos, de renovación. ¿Y por qué? Porque el Centro de Investigaciones Judiciales da aportes con investigación científica. Es un órgano bastante interesante que lo vengo conociendo y se encuentra dentro de los órganos de apoyo. Entonces, ¿cómo se organiza el Poder Judicial? Lo hemos podido dividir en cuatro: órganos jurisdiccionales, órganos de gobierno, gerencia general y órganos de apoyo. En ese sentido, ustedes ya saben. Primera premisa: el Poder Judicial administra justicia. Tenemos la gran tarea de resolver el conflicto de intereses. Segundo, es importante que se conozca cómo se organiza el Poder Judicial. No puedes pertenecer a una entidad sin saber qué unidades y dependencias tiene. Mínimamente, al menos estas cuatro las vas a conocer, porque como Poder Judicial, incluso para quienes hemos estado dentro de él, es un monstruo enorme a nivel nacional que tiene gerencias, unidades, dependencias y demás, por demás interesantes que vienen desarrollando, porque la labor de administrar justicia es una labor intensa e inmensa. Listo. Entonces, queridos colegas, ¿cómo se organiza el Poder Judicial a nivel nacional? Bueno, porque el Poder Judicial no es solo la Corte Suprema, ¿no? En realidad, esto es importante porque nosotros debemos visualizar que como el Perú tiene sus departamentos, la cantidad de distritos judiciales también se han establecido, no como los 24 departamentos, tenemos 34 distritos judiciales y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué hay más distritos judiciales que departamentos? Y es esencialmente por las necesidades de acceso a la justicia. Tal es así, por ejemplo, que la población en Lima demanda un nivel de atención que en Lima tenemos 5 distritos judiciales: Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro o Lima como tal, Lima Este, Ventanilla, y tenemos además la Corte Nacional, que es de competencia nacional para temas de criminalidad organizada. Así también tenemos en los distritos judiciales, esencialmente van ustedes a encontrar un reflejo con las provincias, ¿sí? Tenemos Huaura, Santa, Libertad, Lambayeque con los departamentos, Ancash, Huánuco. En el tema de Piura vamos a tener que estar Piura y Sullana. Tenemos Tumbes. Entonces, cada distrito judicial tiene una corte superior, y muchos departamentos incluso luchan porque dentro de su propio departamento existan dos distritos judiciales que permitan una mejor y adecuada administración. ¿Esto por qué? Porque cada distrito judicial va a estar liderado por un presidente de la Corte, y este presidente de la Corte va a tener facultades administrativas. Y es indudable, así como es pues muy difícil que una sola persona lidere todo el poder judicial y no exista, digamos, una desconcentración del poder a través de la distritalización judicial, es también que dentro de los departamentos puedan existir necesidades de que el acceso a la justicia y también el desarrollo social demande que, por ejemplo, existan dos, como sucedió en Piura con Sullana, ¿sí? Eso resulta evidente. También como sucedió en Lima. Me parece que hay distritos como el de Arequipa y el de Puno y
que están luchando por su división, ¿no? Ya quieren ser dos distritos judiciales y sustentando en carga, sustentando en la naturaleza del trabajo, etcétera. Entonces, pero por ahora podemos identificar 34 distritos judiciales quienes están liderados por sus presidentes de corte. Los presidentes de corte son una representación del presidente del Poder Judicial en su distrito judicial, pues tienen este poder de administrar directamente y tomar decisiones en su corte, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de nuestro Poder Judicial? Que está constituido por jueces y juezas, más o menos según la información que vota el Poder Judicial. Tenemos más de 7.500 a nivel nacional, pero como ustedes lo he dicho, el juez no es solo, no es digamos, si bien es la persona que representa la administración de justicia, su trabajo no es solitario, no es aislado. Tiene personal auxiliar que está constituido por los secretarios, asistentes, notificadores y administrativos, que es lo que hoy nos ocupa, las labores administrativas que me han pedido conversar con ustedes, que también prestan un servicio, coadyuvan a la finalidad esencial, el core de negocio de lo que es el poder judicial. Así también tenemos nuestros profesionales técnicos, los informáticos, los contadores, los psicólogos de los equipos multidisciplinarios, trabajadores sociales, etcétera. Entonces, podemos decir que el Poder Judicial, al igual que muchas entidades, está constituido no solo por juezas y jueces, sino está constituido también por otra condición de personal, dentro de los cuales están pues, los que hoy nos convocan como el personal administrativo, así como otros personales técnicos, informáticos y contadores que hacen viable la atención del sistema de justicia del Poder Judicial esencialmente. Entonces, les dejo aquí una frase que dice, sin jueces no hay justicia, evidentemente, pero sin personal auxiliar no hay un despacho judicial que funcione. Eso es importantísimo para todos los colegas que pretenden pertenecer a un despacho judicial, notar y sentir la importancia de su trabajo y la responsabilidad que tienen en sus hombros al participar de un despacho judicial. Listo. Yo les había hablado que el Poder Judicial tiene una estructura jerárquica. Y esto es importante porque es esencialmente una pirámide, ¿sí? En la cúspide está la Corte Suprema, donde tenemos, pues, que tiene allí su presidente de la Corte Suprema, tenemos el tema de las salas, de la sala plena de jueces supremos y tenemos nuestro Consejo Ejecutivo. Ojo, queridos colegas, muchos distritos judiciales ya son unidad ejecutora y tienen su consejo ejecutivo distrital. Eso también tenganlo presente. Entonces, estos órganos de gobierno a nivel nacional se replican a nivel de distritos judiciales. ¿Por qué? Porque también hay una necesaria armonización administrativa. Entonces, en la Corte Suprema, a nivel ya de órganos jurisdiccionales, vamos a encontrar a nuestros jueces supremos, quienes integran la Corte Suprema, que están en la cúspide del Poder Judicial. Por debajo de ellos vamos a encontrar el tercer nivel, le decimos nosotros, el tema de los jueces superiores. Las salas superiores, ¿no? Que tenemos que están conformadas por tres y resuelven apelaciones de los juzgados especializados y mixtos. No se olviden, las salas superiores están constituidas por quienes, por jueces superiores, antiguamente conocidos como vocales, ¿sí? Hoy son jueces superiores y así es su denominación. Después tenemos el segundo nivel, está constituido por los juzgados especializados y mixtos. Es importante esto de distinguir, doctora, cuándo es especializado, cuándo es mixto. Hablamos de un juzgado especializado cuando está identificada la materia de su especialidad: civil, familia, penal, laboral. Sí, pero hay distritos judiciales donde sin duda no es plausible o atendible presupuestalmente muchas veces de tener los juzgados especializados divididos, ¿no? Entonces, quizás a veces por la cantidad de la población no amerita tener todas las especialidades. Entonces se generaron los juzgados mixtos y estos juzgados mixtos pues ven todas las especialidades. Usualmente los vamos a conocer y los vamos a ver en provincia. Sí, es bastante en los provincias y distritos alejados tener jueces mixtos, ¿no? Gran tarea que enfrentan nuestros colegas de los jueces mixtos, pues administran
justicia en todas las materias. Ya de por sí el tener una especialidad demanda un tiempo y esfuerzo, sin duda muy sacrificado del trabajo de nuestros jueces mixtos a nivel nacional. Por debajo de lo que es el segundo nivel de jueces especializados, vamos a encontrar al primer nivel de lo que es la carrera judicial, porque recuerden que nosotros dividimos tanto la carrera fiscal como la carrera judicial en 4 niveles, ¿sí? En el primer nivel tenemos a los juzgados de paz letrados, ¿no? Que atienden faltas, procesos civiles menores, casos laborales simples, ¿no? Digamos, es una justicia más cercana. Incluso me atrevería a decir que la justicia de paz letrada es la justicia más cercana a la ciudadanía, no es la con la que está en más contacto junto con los jueces especializados, ¿no? Entonces, estos dos órganos son los que están en mayor contacto con la ciudadanía. Y tenemos otro tipo de justicia. Recuerden que nosotros somos un país pluricultural, que tenemos un gran legado ancestral de lo que es las comunidades, ¿no? Las comunidades nativas, las comunidades campesinas. En ese sentir del derecho consuetudinario, como se le conoce, como parte de nuestra mística histórica, tenemos que en distintos distritos alejados esencialmente tenemos los juzgados de paz. Antes eran conocidos como jueces de paz no letrados. Hoy se les dice solo jueces de paz porque se entendió que el decirles no letrados entraba por una descripción muy antigua de decir que no estaban alfabetizados. No recuerden que en su momento nuestro gran sector rural del país no estaba pues en control de lectura, no podía leer, escribir, entonces, pero tenían una, digamos, una costumbre, un derecho consuetudinario que administraban justicia, como los orígenes que les comentaba de la evolución social. Y esto pervive en muchas comunidades campesinas. Y ahí tenemos nuestros jueces de paz que son elegidos por la comunidad. Regresamos a esa forma básica de organización social donde la comunidad se autoorganiza, elige a un representante para administrar justicia. Esto se ha rescatado porque forma parte de nuestro legado histórico y nuestra raíz cultural y se ha denominado jueces de paz. Los jueces de paz no son necesariamente abogados. Claro que he visto muchos casos de jueces de paz abogados y que han estudiado y demás, que tienen su arraigambre en alguna comunidad, pero en el 80% de casos no son abogados, son ciudadanos que ejercen una labor ante el reconocimiento de su comunidad, ¿no? Entonces ellos promueven conciliación y resuelven casos bastante simples y puntuales. Esto es importante, ¿no? A veces los juzgados de paz he visto que se extralimitan en sus poderes que les ha asignado el Poder Judicial, pero constantemente vienen siendo capacitados y tienen incluso una oficina que los registra, los capacita y los orienta. Es importante tener presente esto como parte de la estructura jerárquica, pero los juzgados de paz no forman parte de los niveles dentro de la carrera judicial. El primer nivel es el juzgado de paz letrado y de ahí pasamos al segundo nivel, juzgado especializado, el tercer nivel, las salas superiores o los jueces superiores y el último nivel es los jueces supremos. Es ahí donde está estructurada jerárquicamente el Poder Judicial y donde también se puede reflejar cómo se desarrolla la carrera judicial. Listo. Entendido qué es el Poder Judicial y qué tarea desarrolla en el Estado de Derecho, cómo se organiza en relación a los 4 estamentos que hemos dicho, ¿no? Órganos jurisdiccionales, órganos de gobierno, la gerencia general y los órganos de apoyo, entramos como para cerrar ya esta introducción respecto a la estructura jerárquica. Estos 3 temas son circunstancias mínimas que debe conocer todo futuro auxiliar administrativo o jurisdiccional del Poder Judicial. Sí, esto es básico que todos nosotros y en realidad todos los ciudadanos deberíamos tener conocimiento respecto de este poder del Estado que es el poder judicial. Entonces, en todo esto que les acabo de explicar y que me ha demandado una buena parte del tiempo, ¿dónde interviene el personal administrativo en el Poder Judicial? Este es el tema central de la disertación, porque hoy se nos ha encargado hablar de la labor administrativa en el Poder Judicial. ¿Dónde interviene? Entonces, justo regresamos a una reflexión
de las diapositivas iniciales, donde les decía que el Poder Judicial no solo está compuesto por jueces y juezas, sino que se debe reconocer la existencia de equipos, vamos a señalarlo así, como una nueva mecánica de visión de la gestión del Estado ya, porque antes se decía personal, no existe personal administrativo y auxiliar. Hoy debemos tener una visión bajo la nueva gestión pública de que tenemos equipos, bajo la visión de que un equipo actúa en conjunto ante la solución, para la solución y desenvolvimiento de su trabajo. Entonces, esta visión de gestión pública está parte de todas las entidades y es por eso que ahora se les denomina equipo de personal administrativo y auxiliar, para evitar la concepción de islas dentro del servicio público. Todos en el servicio público debemos entrar en esta nueva visión de la gestión pública, ¿sí? Y este personal administrativo y auxiliar es el que asegura el funcionamiento diario de cada despacho. Si bien el juez ejerce el razonamiento, ejerce la decisión y es quien ostenta el poder, no podría realizar esta función si no tuviera el apoyo de su personal administrativo que le custodie el expediente, que le arme el expediente, el que le atiende al usuario, el que notifica y toda esta mecánica de gestión del despacho judicial necesaria para el funcionamiento y para que se entregue este servicio público que es la administración de justicia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el personal administrativo forma parte de este gran engranaje, ¿no? Que permite recibir, demandar las demandas, organizar expedientes, programan audiencias, custodian bienes y ejecutan, ¿no? Son toda la parte operativa directa de la administración de justicia, ¿no? La que permite poder llevar a cabo todas estas circunstancias administrativas que tendrán como cúspide la decisión del juez como parte de la administración de justicia. Podemos decir que su labor es silenciosa, sí, muchos no la ven, pero es indispensable, no lo olviden, la labor de los asistentes es indispensable para garantizar que el acceso a la justicia. Si no tuviéramos un asistente que atiende al ciudadano, el juez se pasaría todo el día atendiendo a los ciudadanos y no ejercería el razonamiento en sus casos. Por supuesto que el juez debe tener un horario de atención a la ciudadanía. Eso debe existir y existe y tienen espacios de entrevista, pero si se dedicara todo el día a atender en qué está el expediente, a atender copias y demás, simplemente no ejercería la función que se le ha encomendado. Esto debe tenerlo claro todos los que pretenden pertenecer al sistema administrativo del Poder Judicial. Entonces, entendiendo ya dónde están la labor administrativa, dónde están nuestros auxiliares jurisdiccionales, dónde está su labor, vamos a hablar del despacho judicial. El despacho judicial, le he puesto este subtítulo, es una unidad operativa de justicia. Justamente hace poco llevé un curso en gestión pública donde se hablaba mucho sobre cómo se divide un servicio en las entidades. Y actualmente antes se hablaba de oficinas, otras veces se hablaba de direcciones, y actualmente el nuevo alineamiento y visión lo divide como unidades, ¿no? Unidad de gestión, unidad operativa, por eso yo le puse de justicia, porque esta célula dentro del Poder Judicial es la que va a permitir el desenvolvimiento de diversos funcionarios y servidores que tienen que cumplir con un rol de administración de justicia. Entonces, el despacho judicial yo lo asemejo mucho y lo pongo así como una célula básica del Poder Judicial, ¿no? Es sobre la cual se construye todo el sistema, el Poder Judicial, porque cada juzgado tiene un despacho judicial, ya sea solo el juez con su secretario o con su asistente jurisdiccional, ellos ya forman un despacho judicial que debe cumplir tareas dentro de la Administración de Justicia. Es por eso que ustedes deben reconocer al despacho judicial como una célula básica del Poder Judicial, donde se gestionan los procesos y se administra justicia. Sí, estas son definiciones y reflexiones que se realizan
del desglose de la lectura de la Ley Orgánica del Poder Judicial y normas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Quién lidera el despacho judicial? Y esto es importante, no es quién lo jefatura. ¿Quién lidera el despacho judicial? Está liderado por un juez o jueza titular, ¿sí? Y conformado por personal jurisdiccional y administrativo. Y aquí viene otra tarea importante a reconocer en la nueva visión de la gestión del despacho judicial. Los jueces y juezas deben ejercer un rol de liderazgo. Esto es, ¿por qué? Porque un líder va a poder administrar adecuadamente el potencial humano y el potencial administrativo que tiene en su juzgado, diferente de un jefe que solo se dedica a dictar órdenes y no realiza una gestión de liderazgo. ¿Para qué? Para que haya identidad en su equipo jurisdiccional, para que sus procedimientos administrativos estén analizados y digamos, sintonizados con la velocidad que pretende para su despacho judicial. Es por eso, queridos colegas, que en relación a los jueces, actualmente, jueces y juezas titulares, se viene desarrollando ya no solo cursos en la Academia de la Magistratura de Gestión del Despacho Judicial, tal es así el nivel de visión que se tiene de esta célula básica del Poder Judicial, que actualmente incluso universidades como la Pontífica Universidad Católica del Perú dedican un año de especialidad para atender una especialidad en el despacho judicial. Si trasladamos más allá en relación al extranjero, porque también es necesario ver cómo van funcionando el Poder Judicial en el extranjero, vamos a advertir que, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, en España, van a tener ustedes una maestría en lo que es la labor jurisdiccional, donde el eje está dentro de lo que es el despacho judicial. Entonces, la comprensión esencial del despacho judicial no es ya cualquier cosa. La visión del liderazgo del juez y cómo gestiona su despacho judicial es trascendente e importante. Es por eso que incluso ya se acreditan, ¿no? Se acreditan cursos de especialidad hasta de maestría en este ámbito. ¿Por qué, colegas? ¿Por qué? Porque ya sería sencillo simplemente agarrar un caso y empezar a resolverlo y establecer criterio y ser solo, o digamos, un ente jurídico donde te lees un caso y lo resuelves. Realmente no, el desafío que tiene actualmente el despacho judicial trasciende el solo hecho de administrar justicia, sino también trasciende a administrar su personal jurisdiccional y administrativo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que no podemos negar, queridos colegas, un fenómeno de la carga procesal que viene ahogando a los distintos despachos judiciales. Pero hay que ver, queridos colegas, que hay despachos judiciales que conllevan mejor esta problemática y otros que no atienden bajo esta visión de liderazgo y gestión del despacho fiscal. Entonces, si el juez simplemente va a ir, se va a sentar, va a esperar que todos hagan su trabajo porque así debe de ser, y yo me dedico acá a proyectar y te lo doy y ya esperaré pues que tú cumplas tu función, pues tu despacho no tiene una identidad, no tiene un proceso donde el cual tú has asumido el liderazgo y vas también gestionando de que tus trabajadores que coadyuvan con tu función se sientan identificados, estén, digamos, adecuadamente en un equipo de trabajo. Entonces, esa visión del despacho judicial es la que actualmente acompaña y quienes ya no solo están apuntando al tema de lo que es la labor jurisdiccional en el ámbito de ser asistentes y demás, ya sino como pertenecer como jueces y fiscales. Esta visión de liderazgo la van a escuchar ustedes en las entrevistas de jueces y fiscales. Incluso hay jueces y fiscales que ya para el segundo nivel, desde el primer nivel en realidad, se pide cursos de liderazgo, de coaching y demás que se pretendan acreditar y que se ostenten en la entrevista para ver que ya estás bajo la nueva visión del despacho corporativo. Entonces, esto es importante, la visión de liderazgo del juez o jueza como líder de su despacho judicial. ¿Qué se hace en este despacho judicial? Allí se recibe, organiza y tramita cada expediente judicial. Esto es importante. Cada expediente judicial es necesario visualizarlo y entenderlo como una historia que tenemos en relación a determinadas personas.
no es, este es una nulidad de acto jurídico, este en el tema civil, ¿no? Este es un pensiones, este es tenencia, este es un proceso de tráfico ilícito de drogas. No, cada expediente judicial trae una historia que necesita ser administrada de justicia. Entonces, no podemos titularlas bajo delitos o procesos o nombres de instituciones jurídicas. Es importante visualizar el conflicto para poder administrar justicia adecuadamente. Esto es, por ejemplo, se viene suscitando mucho más y lo veo, digamos, más claro en los juzgados especializados de familia y los de violencia contra la mujer, donde ya se les demanda incluso un enfoque, ¿no? Los enfoques de género, de interculturalidad y demás, porque la justicia no solo es norma, sino también tiene un enfoque social necesario de acompañar. ¿Y esto por qué será relevante, queridos colegas? ¿No? Porque dirán, bueno, doctora, es que el derecho y la norma está escrita y el juez lo único que tiene que hacer es, pues, analizarla, ver si el caso se subsume, premisa mayor, premisa menor, inferencia, listo, el silogismo jurídico y se cumplió con la justicia, ¿no? Pero esta visión del silogismo jurídico y la norma, el hecho y la inferencia, digamos que es una teoría ya dejada atrás hace mucho tiempo. Recuerden que en la argumentación jurídica ya tenemos el neoconstitucionalismo, el hecho donde ya la sola norma por su vigencia no tiene un poder, sino su poder reside en su consonancia con el Estado de Derecho, con la Constitución. Y en esa medida se le demanda al órgano jurisdiccional realizar ese juicio de argumentación en cada caso, ¿no? En cada caso, tener esta visión donde no partas de la premisa donde necesariamente por la legalidad y algunos positivistas quizás se me vengan encima, en relación a que la norma es boca de justicia, ¿no? Entonces, ya esto se viene trascendiendo, se viene innovando, se viene reflexionando bastante en relación a la argumentación jurídica, al neoconstitucionalismo, que creo que es importante reconocerlo como parte del crecimiento de la administración de justicia. Y es lo que permite en muchos casos realmente llegar al término justicia, que puede ser muy debatible, colegas, el término justicia, ni siquiera en la filosofía griega o antigua se ha podido definir a su totalidad. Hoy seguro continuamos en esa discusión, pero ya tenemos algunos estándares. Por ejemplo, en el tema de los enfoques, por ejemplo, que les hablaba, ¿no? Hemos pasado de los razonamientos, de las máximas de la experiencia, a criterios orientadores un poco más objetivos que necesitan un sustento de argumentación. ¿Por qué? Porque hemos tenido sentencias, por ejemplo, de órganos jurisdiccionales tan deleznables sin enfoque como, por ejemplo, decir que una víctima de violencia sexual no es víctima, pues como se advierte, ella llevaba prendas íntimas de encaje que hacían ver que estaba predispuesta al acto sexual. ¿No? Hemos tenido, algunos dirán, doctor, usted que me está contando, esto no existe, ¿no? Esto sí ha existido, ha sido materia de una casación, una sentencia en ICA fue la que nos trajo una realidad que se estaba sostenida, porque decía, según las máximas de la experiencia de ese órgano, de esa sala, el que una mujer lleve traje de encaje la predisponía a tener un, un encuentro sexual, o sea que ella ya estaba, digamos, predispuesta a cualquier tipo de acto sexual. Y en consecuencia, cualquier acto que se realizara no iba a ser un acto de ultraje. Ese tipo de sentencias, de razonamientos basados en las máximas de la experiencia, son cosas que se vienen tratando de trascender, porque también sin duda están muy cargadas de estereotipos de género y demás. Y esto se ve constantemente en los casos de feminicidio. Justo lo comentaba con unos colegas que este año me eché la tarea de analizar algunas sentencias de feminicidio y advertía que el enfoque y especialidad que requieren y la visión que deben tener los jueces es bastante particular e interesante, porque, por ejemplo, cosas que nosotros podemos normalizar como una escena de celos, donde el enamorado mató a la ex enamorada porque la vio con otra persona, y algunos decían, ya es un crimen pasional, esto acá no pasa de un homicidio porque están hablando de feminicidio, en la sentencia se advertía de que no se había analizado que esta percepción del hombre hacia la mujer, hacia su expareja, de rehacer su vida,
el no permitírselo, el sentir que lo traiciona por hacer ello, pasa por un enfoque donde la persona ha cosificado como pertenece, esta mujer me pertenece como una cosa y no puede pertenecer a otra persona. También pasa por el hecho de que la mujer debe vivir subyugada, ¿no? Hay visiones muy interesantes que se han advertido en las sentencias, incluso una es la ganadora de las sentencias con enfoque de género, que me parece que es de la doctora Plasencia, que nos permite visualizar, por ejemplo, este nuevo enfoque en la administración de justicia. Esto es importante, ¿no? Mi persona no se dedica a este ámbito, pero me pareció un razonamiento diferente que nos permite e invita a la reflexión en el análisis de este tipo de circunstancias. Es por eso que sin duda el juez que asume un expediente judicial no solo asume un tipo penal, un delito o una norma o un proceso ahí, sino asume una realidad que va a demandar a su razonamiento administrar justicia. Y no se olviden que el juez tiene una labor trascendental y fundamental, pues lo que éste determine va a causar efectos jurídicos en la realidad de determinadas personas. Listo. Entonces, este despacho judicial que va a emitir sentencias, este despacho judicial que va a tener un pronunciamiento que va a cambiar la realidad jurídica de muchas personas, porque en algunos casos declararé nula una compraventa y que eso involucrará la sustracción del dominio de la propiedad de alguien. Cuando voy a declarar la tenencia respecto de un pequeño y voy a apartarlo de uno de los padres, o cuando voy a declarar válida una relación laboral y por ende voy a reconocer un vínculo laboral para que una persona tenga seguridad, estabilidad laboral, o cuando voy a determinar en el ámbito de mi especialidad, como yo es el tema penal, la responsabilidad de una persona, se le va a imponer una condena, ¿no? Entonces, esta situación es necesaria visualizarla en cada expediente judicial. Es por eso que esta tarea no solo debe estar cargada solo al juez, sino debe haberla articulado con su equipo jurisdiccional, si es de determinada especialidad, a entender la magnitud de los casos que administran para dejar de ver papeles y también ver a las personas y realidades respecto de las cuales van a asumir decisiones. ¿Y esto por qué, queridos colegas? Porque muchos asistentes jurisdiccionales, administrativos, no solo el secretario de la sala, del secretario de juzgado, va a coadyuvar a la proyección de decisiones de las sentencias. Ya los auxiliares jurisdiccionales coadyuvan en esta labor. Quizás algunos de forma prematura están proyectando decisiones judiciales y sin conocer la envergadura de lo que significa esta tarea. No es que ya saqué una asistencia y ya estoy aplicando derecho, ya estoy a otro nivel. No, querido colega, si tú estás bajo esa visión, estás cerrando. Usted, si usted ya está proyectando, usted ya está proponiendo una solución a un conflicto, está administrando justicia y el juez va a revisar su pronunciamiento sin duda y será su responsabilidad. Pero si usted no asume desde el rol de proyección esta tarea, pues simplemente estamos regresando a la premisa mayor, menor y la inferencia jurídica. ¿Sí? Esto es importante que cada uno lo tenga presente. Vamos a la normativa. ¿Dónde encuentro las funciones que voy a desarrollar? Esto es importante porque hay un tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque, bueno, al igual que el Ministerio Público, la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido enmendada, parchada año tras año, porque la justicia, queridos colegas, y su forma de articularla y gestionarla a través de los despachos judiciales no va a ser la misma que hace 100 años. Sin duda no va a ser así. Esta justicia y la forma de enfrentar el fenómeno de administrar justicia, ya sea con la carga procesal o las especialidades que se vienen suscitando, va a demandar que las estructuras del Poder Judicial de los órganos jurisdiccionales cambien. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? En el Código de Procedimientos Penales teníamos un juez instructor con su secretario, teníamos una sala, ¿sí? Con su secretario, con su de audiencias, el otro de expedientes, etcétera. Una organización, una unidad orgánica establecida. Pero cuando entra en vigencia el nuevo código ya tenemos otro diseño, el diseño del despacho corporativo. Sí, entonces
cambia la estructura, incluso cambian los nombres, queridos colegas, del personal, ¿no? Si antes era secretario, ahora es especialista. Y así van cambiando los nombres y por un tiempo, por ejemplo, incluso yo cuando entré a laborar, no entendía por qué en mi cargo en antiguo código, que era asistente jurisdiccional, yo al otro lado tenía a alguien que realizaba en nuevo código la misma labor y era un especialista. Entonces yo decía, ¿por qué cambiamos de nombre? No entendía, por supuesto que recién estaba entrando a la función, habiendo egresado de la carrera de Derecho, y con el tiempo entendí, ok, es que las estructuras cambian, no es que tenemos un solo cargo y una sola forma de organización a nivel nacional. Algunos dicen debería, ¿no? Debería. Y bueno, y hasta donde he visto y he revisado la página del despacho o de lo que es la gestión del despacho judicial, se está apuntando ya al diseño corporativo para todas las especialidades, ¿no? Entonces se va tratando de uniformizar los modelos, porque recuerden que recién se están trasladando los modelos del proceso civil, fue grande el traslado del proceso penal, también fue enorme el esfuerzo que se hizo en el proceso laboral, estamos en el tema del proceso civil y así se vienen generando distintas especialidades. Recuerden, colegas, que antes solo era un juez, el juez penal, y el juez penal veía todo. Hoy tenemos en el tema penal tenemos el juez especializado en, en delitos de corrupción de funcionarios, tenemos bueno, lo que era la Sala Penal Nacional, hoy Corte Nacional de Justicia, que ve el tema de criminalidad organizada. También tenemos el subsistema de extinción de dominio, ¿no? Entonces vamos viendo que se van generando especialidades que demandan una atención, donde los juzgados penales, donde ya se administra justicia de todas las especialidades, van también desglosándose en especialidades y sin duda también reformulando su organización. Y es por eso, queridos colegas, que la ley orgánica del Poder Judicial pues va a quedar un poco desfasada en algunos términos, porque por ejemplo, más en la ley orgánica ustedes van a encontrar regulaciones del Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, en el ámbito penal. Y las demás normas las van a compilar. ¿En dónde? Yo he encontrado una norma que quizás nos permita visualizar con mayor claridad la existencia actual de los cargos, que es esta resolución administrativa 387-2024, que es el clasificador de cargos, ¿no? Que tiene una actualización normativa, porque el clasificador de cargos también se va renovando constantemente, queridos colegas, ¿no? Pero esta resolución que se le ha entregado al doctor Rieder para que se las remita como parte de los materiales, es donde ustedes van a encontrar las funciones de cada uno de los servidores que conforman el despacho judicial. Entonces, vamos a revisar terminada la normativa de qué trata, ¿no? ¿Qué hace un asistente? Pero la próxima sesión vamos a ver el especialista. Entonces allí quizás con mayor profundidad podamos analizar el tema, pero ya se lo he entregado al doctor Rieder para que ustedes la puedan ir revisando. Entonces, ¿por qué es importante conocer sus funciones y tener clara la normativa? Queridos colegas, quienes no están ya en el servicio público, la función pública y quienes ya están hace muchos años, entienden de que cada funcionario y servidor cumple una función, tiene funciones específicas para cada cargo. ¿Y eso de qué sirve, colegas? Porque sí, hay que reconocer que en el despacho judicial todos hacen todo, ¿no? O sea, finalmente el que quiere aprender puede tener el cargo de auxiliar, pero está proyectando sentencias, ¿no? O es que el otro está notificando, etcétera. ¿Y esto por qué finalmente entonces lo debo tener claro, doctora, si todos hacemos todo? Lo debemos tener claro, colegas, porque en el ámbito del ejercicio de la función y el servicio público, debemos enfrentar a la par también responsabilidades administrativas. No siempre todo sale perfecto como quisiéramos, como soñáramos. A veces se van a incurrir en errores. Y estos errores van a ser delimitados como responsabilidad funcional en la medida de que esté dentro del marco funcional que te era exigible. ¿Sí? Esto es importante para los que estén enfrentando procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces, ¿dónde puedo encontrar mis funciones? Un gran ejemplo son estas resoluciones administrativas de lo que es el Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo, esta 387-2024, que es el año pasado, esta 371-2020, que está el tema del ROF. Ustedes recuerden que todas las entidades tenemos dos instrumentos de gestión
que regulan nuestras funciones, el Reglamento de Organización y Funciones ROF y el Manual de Organización y Funciones MOF. Ahora ustedes dirán, doctora, pero ahí también usted me está hablando de un clasificador. Sin duda, los clasificadores que son los que más se actualizan, ahí también ustedes van a encontrar las funciones que les son exigibles. E incluso, por ejemplo, les traje aquí citado el reglamento del módulo penal, ¿no? Que está dirigido hacia el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, esta normativa ustedes la pueden encontrar en la página del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, Resoluciones Administrativas, ahí encontré estas dos últimas, pero esta justo del 2024 la encontré en la unidad del despacho judicial, ¿no? Donde se conglomera toda la normativa que se va realizando en relación a la regulación del despacho judicial. Voy a ver si lo podemos compartir esto para visualizarla rápidamente. Listo. A ver, ustedes pueden visualizar el clasificador. A ver, voy a leer. Listo, son asistencias, no me confirman. Bueno, la resolución administrativa 387. A ver, compartir. Listo. Aquí tienen ustedes, fue del 18 de noviembre del 2024 y el Consejo Ejecutivo, que es un órgano administrativo de gobierno, como les había dicho, el cual emitió este clasificador, esta actualización, ¿no? Y esta se vale de informes técnicos y demás. Y aprobó el Manual de Clasificador de Cargos del Poder Judicial. No vamos a revisarlo todo, sin duda vamos a revisar esta primera parte, donde están los niveles. Aquí está, el cuadro de cargos estructurales. Tenemos aquí funcionarios públicos, que son el presidente de la Corte Suprema y los consejeros, que son miembros del Consejo Ejecutivo. Tenemos un régimen especial, que están ahí todos los jueces. Aquí está el tema de la carrera judicial. Tenemos empleados de confianza, los jefes de gabinete. Estos empleados de confianza son designados, nombrados, a ver, por resolución. ¿Sí? Asesor legal, administrador del módulo, el coordinador, los procuradores, que también forman parte de lo que es el Poder Judicial, administradores y demás. Servidor público del nivel directivo, vamos a tener los jefes de las dependencias, ¿no? De la autoridad de control, de la gerencia, de los jefes de unidad y subgerentes. Y aquí ya vamos a entrar en lo que nos es más cercano y en el curso en el cual nos hemos involucrado, ¿no? Que son el servidor público, ¿no? Ojo, mucha diferencia. Funcionario, empleado de confianza y servidor, que son los auxiliares jurisdiccionales, servidores públicos. Tenemos el coordinador, el relator de la Sala Suprema, los analistas uno, los especialistas, los relatores, y acá ya están todos los cargos que vamos a encontrar dentro del Poder Judicial, secretario de sala y demás, porque por ejemplo, si ustedes leen la ley orgánica del Poder Judicial, ustedes no van a encontrar ni al analista ni al especialista, van a encontrar al secretario y al relator. Entonces tenemos el secretario judicial. Y tenemos, esto es especialistas. Ojo, el tener el cargo a nivel de especialista tiene un nivel jerárquico y también remunerativo y también demanda exigencias de cargo. Y tenemos el servidor público de apoyo. Y aquí está nuestro primer nivel, quizás por el camino donde todos los que hemos terminado la carrera hemos iniciado, si no es ya estudiando, ¿no? Porque los asistentes administrativos se puede desde estudiante de derecho. Tenemos asistente administrativo uno, 2, los asistentes judiciales, los secretarios, el asistente jurisdiccional está aquí, los técnicos judiciales, hasta el conductor, que acá le han puesto chofer, bueno, y los técnicos administrativos y auxiliares. Y más abajo ustedes van a encontrar las funciones que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, acá están las del Poder Judicial y aquí van a encontrar no solo las funciones del cargo estructural, sino los requisitos para poder acceder. Aquí hacen una remisión a la ley de la carrera judicial. Vamos a ver, por ejemplo, un cargo que es el asistente jurisdiccional, que es el que usualmente
vamos a enfrentar o vamos a postular si estamos en el marco de este diplomado, ¿no? Si alguien quiere ver, igual de todas maneras le he dejado al doctor Reader este PDF. Este es el asesor jurisdiccional. Vamos. Gerente. No, no creo que estemos para gerentes ahorita. Secretario. Relator. Secretario de sala. Aquí van a encontrar que ya, por ejemplo, para el secretario de sala, que tiene un nivel de especialista, ¿sí? Ya se pide el título profesional de derecho y 2 años de experiencia, ¿sí? 2 años de experiencia, universitario completo, colegiatura, ¿sí? Ya se pide en los especialistas, se va a pedir sí o sí el título profesional. Vamos a los que, porque entiendo que hoy estamos también con bachilleres en derecho, ¿dónde podrían calzar? ¿No? Todo lo que es especialistas va con título. Secretario. Ahí está, tenemos el asistente administrativo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un asistente administrativo uno es incluso un técnico de carrera de 3 años, contabilidad, computación, secretariado o estudios universitarios de octavo ciclo. Acá a veces entran los que están en la carrera de derecho, ¿no? Esto es importante, asistente de sistemas, el asistente judicial, estudios de derecho de octavo ciclo. Acá estamos los que hemos empezado como asistentes judiciales, ¿no? Y recuerden que hay asistente judicial en sala superior y en juzgado. Y las funciones cambian, sin duda, porque en sala ya estamos ante una segunda instancia. Hay un tema más de, un poco de menos carga como el que sí la tiene en el juzgado, ¿no? Porque aquí se va a generar el pronunciamiento. Y se requiere octavo de derecho, no se te pide experiencia más que de 1 año en labores similares, usualmente con el CESIGRA lo hacen, pero como es octavo ciclo, prácticas en algún estudio o servicio le va a servir. Y este es, por ejemplo, el asistente judicial. Este clasificador de cargos, queridos colegas, yo se lo he dejado al doctor Reader para que ustedes lo puedan revisar. Allí van a encontrar incluso la labor de los jueces y cómo se accede a cada uno de estos niveles. Para que lo puedan revisar, es un instrumento de gestión importante para que lo puedan visualizar. Listo, a ver, vamos a compartir ahora las diapositivas. Entonces, en esta fase administrativa es lo que debemos desarrollar para que ustedes tengan presente, no solo porque qué es lo que hago, sino también respecto de qué puedo responder administrativamente, ¿sí? Entonces, ¿qué son las labores administrativas en sede jurisdiccional? Voy a revisar si hay alguna preguntita. A ver, aparte de las presentes, de los presentes que están ahí. Listo. ¿Por qué distrito judicial, doctora? ¿Por qué no otra denominación como departamento judicial, región judicial? Sí, bueno, podría ser una propuesta. Esencialmente, distrito judicial se vio desde una etapa de distritalización y se fue generando en ese tipo, porque también recuerden que tenemos distrito fiscal, ¿sí? Entonces, podría ser departamento judicial, podría ser, pero recuerden que tenemos 24 departamentos y tenemos 34 distritos judiciales. Es lo que les comentaba a un inicio, ¿no? Que el tema de los departamentos no siempre confluye con el distrito judicial, pues hay departamentos como el de Lima, que tenemos 5 distritos judiciales dentro. Entonces, por ejemplo, ahí ya no podría ser departamento judicial de Lima Sur, de Lima Este, ¿no? Entonces ya cabría el título de distrito judicial. Apunta hacia un tema de distritalización, ¿no? Listo, no veo otra preguntita. Listo, sí. Así voy a ir revisando de cuando en cuando alguna pregunta que ustedes tengan y para que no se pierda la hilación del tema, para antes de pasar, lo voy a revisar. Listo, entonces vamos al meollo del asunto de hoy. ¿Qué son las labores administrativas en sede jurisdiccional? Las labores administrativas en el Poder Judicial
¿Cuáles son? Son todas funciones de gestión, organización y soporte que permiten el correcto funcionamiento del despacho judicial. Ustedes en este punto ya saben qué es el despacho judicial, es la célula, les he dicho, de organización del Poder Judicial, ¿no? Que está organizada por el juez y su apoyo jurisdiccional y administrativo. Sí, esto ya les quedó claro de qué es el despacho judicial sin formar parte directa del acto jurisdiccional que es de competencia exclusiva del juez. Entonces, ¿se acuerdan que yo les estaba hablando que a veces los auxiliares jurisdiccionales, el asistente judicial y demás proyectan sentencias? Y es que, bueno, muchos, hasta los practicantes que acuden allí para aprender cómo funciona y demás, quieren entrar en esa tarea, ¿no? Bueno, es el core de negocio del Poder Judicial y quienes aspiran a ser jueces, sin duda quieren entrar en la praxis de esta labor, pero este es de competencia exclusiva del juez. El hecho que se proyecte una resolución judicial por alguno de estos órganos jurisdiccionales, este personal jurisdiccional de apoyo, no significa per se que el juez ya se excluye de esta tarea, pues la responsabilidad es exclusiva de él. ¿A qué apunto, colegas? Hay que, así hayas, digamos, proyectado mal tu sentencia, si el juez la firma, será su estricta y exclusiva responsabilidad. Sí, eso quede claro. Pero estamos hoy en este curso que está organizando Diápolis, justamente porque ustedes, a partir de hoy, quienes forman parte ya del Poder Judicial, tienen la mística de la tarea que tienen. Entonces resolverán, ya siendo pues no más ni menos sintiendo que son jueces y que están resolviendo y están en la posibilidad de poder cambiar una realidad jurídica. Y esa responsabilidad en cada letra y párrafo que van desarrollando la deben tener presente, porque administrar justicia, señores, no es una tarea sencilla. ¿Sí? Pero ¿cuáles son estas tareas administrativas, además de este ambicioso proyecto de realizar proyectos de sentencias? Sino también tenemos otras labores administrativas importantes, porque el expediente judicial no camina solo, queridos colegas. Tenemos el registro y control de escritos y expedientes. ¿Esto qué es, colegas? Hace muchos años, bueno, es que yo no soy tan vieja tampoco, cuando ingresaban los expedientes, escritos y demás, lo que se tenía era un cuaderno, bueno, es que yo vengo de provincia y todavía ahí las cosas no se habían modernizado mucho, un cuadernazo de este tamaño donde se registraba qué documentos han ingresado al despacho. ¿Para qué? En los despachos judiciales, queridos colegas, tenemos una ardua y vasta labor documental, porque como se tienen a veces 200 expedientes, a veces 300 expedientes, no vamos a mentir, son bastantes, los documentos se suelen perder. Entonces, es por eso importante establecer registro y control de escritos y expedientes. Y en esa tarea de tener un registro y control de los escritos y los expedientes, se han generado sistemas informáticos como el SIG, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta tarea de manejo de la documentación es importante y no es una labor solitaria, no es una labor que realizan cada uno de los que conforman el despacho judicial. Otra tarea importante es la tarea de la programación de audiencias. Los, recuerden ustedes, y no para echarme de palabras otra vez, sino recuerden ustedes que un principio, cuando se tiene el juicio oral, es el principio de inmediación. Esto es que ante el juez se actúen todas las pruebas para que éste establezca un razonamiento judicial y determine la decisión que va a adoptar en relación al conflicto de intereses puesto bajo su conocimiento. Entonces, ¿esto dónde se suscita? En las audiencias, colegas, ¿no? Entonces, el programar audiencias, el llevar una agenda judicial es importantísimo, porque recuerden que, por ejemplo, en los juicios no puede pasar 8 días después de la programación, si no se quiebra el juicio y demás consecuencias. Entonces, la programación de audiencias es vital e importante para que se pueda realizar. Ahora ustedes dirán, doctora, los códigos establecen plazos y muchas veces no los cumplimos. Sí, colegas, es una realidad con la cual tenemos que lidiar, porque la sobrecarga procesal, sin duda, y en algunos estudios fiscales ya parece un chiste, pero no lo es. Tenemos audiencias para el 2030.
¿no? Entonces, 5 años adelante porque ya la carga no permite otro tipo de programación. Notificaciones y citaciones. Esta tarea es muy importante, ¿no? A veces se dice, ay, pero es solo notificador, ¿no? O solo es el que genera las cédulas. Esta es una de las labores más importantes. Y bueno, yo vengo de un despacho fiscal, tenemos nuestra área de notificaciones y demás, y es el área al que más supervisión e interés le pongo. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que se plasman, todas las decisiones que se plasman, van a tener como conducto una notificación para ser puestas en conocimiento del ciudadano, del justiciable. Entonces, ¿a través de qué medio? A través de las notificaciones y citaciones. Entonces hay que verificar que se fije adecuadamente el domicilio, hay que verificar de que si es que no se ha personado, sea en el domicilio RENIEC, si tengo un apersonamiento, bueno, en el domicilio procesal. Y ojo aquí, queridos colegas, he advertido mucho este error incluso en mis asistentes del despacho fiscal. Eh, Sucede de que a veces en la declaración nos dan un número de teléfono o un correo. Y entonces, en el tiempo de pandemia es donde se ha exacerbado más esto, ¿no? Bueno, no se podía realizar la notificación física y se realizaban las notificaciones al correo o al celular WhatsApp. Y así se ha ido estableciendo como una mecánica, más que como una regla, ha sido producto de la praxis. Entonces, como era producto de la praxis, se ha quedado impregnada en nuestros asistentes y agotan su función al solo cursar las notificaciones al correo o al WhatsApp. Cuando olvidan que a donde deben notificar es al domicilio. Si se ha personado, al domicilio procesal apersonado. Y si no se ha personado, obligatoriamente yo debo notificar al domicilio real que figura en RENIEC. Esto es importante tenerlo claro. Vamos a verlo en alguna de las funciones que ustedes tienen de los funcionarios y servidores. Se va a desarrollar esto. La notificación es una parte fundamental del proceso de acceso a la justicia. Una notificación mal cursada puede generar, por ejemplo, que alguien no tome conocimiento de que ha sido demandado y que en consecuencia no conteste esa demanda, se le declare rebelde y el proceso continúe en su ausencia. Entonces, la responsabilidad de las notificaciones es importante. Tal es así que incluso cuando estaba yo en Fiscalía Suprema, hubo una discrepancia en relación a la adecuada notificación de la convocatoria a juicio oral, que generó que un juicio se venga abajo. Es tan importante la notificación y es una tarea que no debemos echar a menos, ¿ok? El archivo y custodia ductal. Esto es importante porque recuerden que en los procesos judiciales, en el expediente judicial, lo que se van a ofrecer son medios de prueba, documentos, ¿sí? Que van a formar parte del expediente judicial y que constituyen fuente de conocimiento, fuente de prueba, para que el juez pueda resolver. Y es por eso que se han establecido reglas para su archivo y custodia documental. La vamos a ver en un momento. Y finalmente, el soporte al juez en la gestión del despacho. Sin duda, el juez no puede estar en todo a cada rato revisándote que cumplas tu tarea, pero tampoco puede presumir que todos saben hacer su trabajo y que en consecuencia yo no tengo nada que decirles. Un juez diligente gestiona en su despacho los talentos de sus trabajadores. Este tiene una curiosidad que me sirve para la notificación, este proyecta bien, este tiene un orden que me puede llevar el registro de control de escritos y demás. Si no hay una adecuada gestión del despacho judicial, no se puede pretender que el personal administrativo sea divino y trabaje esperando que cada uno conozca sus funciones. Vamos con lo siguiente. Entonces, estas son las labores administrativas. Registro y control de escritos, programación de audiencias, notificaciones, archivo y custodia documental, soporte al juez en la gestión del despacho que nos permiten que el funcionamiento, no el funcionamiento del despacho judicial. Vamos a ver algunas tareas que está dentro de su, de su plan de estudios de este diplomado y dentro de las labores administrativas identificadas se había desarrollado una importante que se habla de la planificación, organización, dirección, coordinación y control de la marcha administrativa. El control de la marcha administrativa, ¿quién la ejerce?
el juez. Ya, pero entonces si el juez no le ejerce, ¿yo puedo hacer lo que me da la gana? No, colega, siempre tú parte de que tienes un servicio público que brindar y entonces tu planificación, organización y dirección no está dirigida a agradarle al juez o a ejercer una buena función a sus ojos, sino a contribuir a que el sistema de justicia pueda brindar acceso a la ciudadanía. Entonces, cada cosa que tú realizas es en pro de esta vocación de servicio. Por eso siempre se habla para quienes pertenecemos al servicio y la función pública, la vocación de servicio. Entonces, ¿qué comprende esta planificación, organización, dirección, coordinación y control de la marcha administrativa? Es la gestión integral del despacho judicial. Tenemos aquí los cronogramas para las audiencias. Usualmente lo llamamos la agenda judicial. Coordinar con los órganos auxiliares, por ejemplo, a veces necesitamos perito, la intervención de la Procuraduría, la Policía Judicial, cuando vamos a hacer algún tema de alguna requisitoria, etcétera. Tenemos que coordinar no solo con nuestro juzgado, sino también con otros órganos externos. Supervisar que los expedientes sigan el trámite correspondiente, ¿no? Llegó un escrito y ¡buah! A veces lo glosan al expediente y ni lo proveyeron. O sea, ni dijeron nada, ni dieron cuenta de despacho, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces que se va a leer el expediente y el expediente pues está durmiendo ahí en una esquina y con toda la documentación sin glosar, doblada en el expediente. Sé que las tareas son inmensas, pero este tipo de circunstancias generan desorden. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de las metas del despacho. Recuerden, queridos colegas, que cada despacho judicial tiene metas anuales que cumplir, ¿no? Para que se dé cuenta que el servicio a la justicia se está cumpliendo, se ha cuantificado, se ha puesto metas de resolución de casos, ¿no? Que eso también le significa un reconocimiento no solo al juez, ¿no? Que tiene las mayores causas resueltas, sino también la gestión de su equipo, que es lo que permite que este despacho judicial tenga el alcance de las metas. Incluso sé que hay premios a veces dentro del Poder Judicial, concursos respecto a la gestión del despacho judicial cuando se cumplen las metas. Recuerden también que se ha puesto de moda un tiempo el tema de las maratones, ¿no? Para poder hacer la descarga procesal y apoyar al juez en la dirección estratégica del despacho. Esto es muy importante, queridos colegas. A veces decimos, la doctora Noelia dijo que acá el líder debe ser el juez y él debería estar velando porque todos funcionemos adecuadamente. No olviden, queridos colegas, que todos ejercemos un rol de liderazgo desde la posición en la que nos encontremos. Si estamos en el tema de auxiliares jurisdiccionales, nuestra tarea de liderazgo será contagiar a nuestros otros colegas de que debemos trabajar ordenadamente cada día en la planificación, organización y dirección del despacho. Tal es así, queridos colegas, por ejemplo, es una tarea que me doy cada día, ¿no? Con personal administrativo, y por mí misma, ¿no? El establecer una lista de tareas por día, ¿no? Este día voy a programar hacer tales cosas, ¿no? Y me establezco metas concienzudamente al tema del tiempo que se brinde el servicio. Entonces, en esa medida, al tener un norte de qué es lo que vas a realizar hoy día, y no es que, bueno, a lo que venga, hoy agarro este expediente y vamos a ver qué hay, nos permite realmente, con metas claras, diarias, poder garantizar de que las cosas se van a realizar en un tiempo adecuado. ¿Esto lo debe aplicar solo el juez o el fiscal? No, lo puede aplicar desde asistente. Es una mecánica que yo les aconsejo tener en el manejo documental de las causas, establezcan una lista priorizada cada día y hagan check al final del día qué realmente se ha cumplido y qué no, y qué van a enfrentar al día siguiente. Una vida sin planes es lo mismo que un despacho desordenado. Vamos a la gestión y recopilación de información. Esto es una tarea muy importante. No solo trasciende por el hecho de coser los expedientes con la aguja más grande, que yo también lo he hecho, ¿no? Sino también pasa por el hecho de que los escritos de las partes, los oficios que a veces tienen, las notificaciones electrónicas o físicas estén adecuadamente glosadas al expediente judicial. El expediente judicial cuenta una historia y esa historia debe estar completa, debe estar adecuadamente glosada y esa tarea es parte del personal administrativo. Y en esta labor es clave que el juez cuente con toda la información oportuna antes de resolver, ¿no? Esto es crucial e importante porque un expediente incompleto
¿Qué realidad va a resolver el juez, no? Recuerden que cada expediente completa un rompecabezas, por eso les ponía esta imagen yo a ustedes, en la cual cada documento presentado el juez lo analizará y resolverá, ¿no? Por ejemplo, muchos a veces se presentan escritos, nulidades que hay que resolver y hay que dar cuenta. A veces se ofician a las entidades, se necesita la respuesta. El tema de las notificaciones es algo esencial y vital dentro del expediente judicial que no se debe dejar de pasar de lado. Y esta gestión y recopilación de información yo la sugiero, la aconsejo, siempre la hagan en el día. No dejen ahí doblados los escritos en los expedientes para hacerlo mañana. Si tienes el tiempo y estás justo para hacerlo hoy, hazlo, porque mañana lo postergarás y lo postergarás. Y así he visto muchos colegas que han asumido responsabilidades justamente por esta práctica de desplazar, ¿no? Doblan el escrito, lo glosan al expediente que corresponde y allí está mes tras mes y ni siquiera se da cuenta despacho de que se ha presentado. Luego tenemos el ingreso y verificación de la información de los casos en el sistema informático. Esto es importante, sí, el sistema informático a veces no funciona bien, las cosas no se registran a tiempo, pero es el sistema integrado judicial, el SIG, y también el tema del SINOE, que nos permite poder actualizar. El tema del SIG nos permite poder actualizar, es el, digamos, ya no es ese libro viejo, grande que les contaba, ¿no? Sino es un sistema ya informático donde se registra, donde se puede tener información, de donde se saca la data de cuántos casos están resueltos, cómo va, cuántos casos tengo vencidos y demás. Y el SINOE, que es el tema para la notificación de los expedientes, ¿no? Y ahí también se puede presentar escritos, hay que revisarlo y demás. ¿Qué debes hacer entonces, personal administrativo? Registrar el ingreso de nuevos expedientes, verificar los datos procesales, esto sobre todo los datos procesales, partes, delitos, fechas, domicilios, es importante, recuerda el tema de la notificación, y ingresar los movimientos procesales. Es una bitácora donde el expediente judicial tiene paso a paso lo que está sucediendo en la forma física. Recuerden que pronto vamos a pasar al expediente judicial y todo va a estar sistematizado. Entonces, esta forma de trabajarlo ya en el SIG nos va a ayudar para esa tarea. Esperemos que pronto suceda. Este control permite la trazabilidad del expediente y cumplimiento de los plazos procesales y además de generar estadísticas judiciales confiables. ¿Por qué les digo esto de las estadísticas judiciales confiables? Y es que sucede, queridos colegas, de que hace poco vi una causa en la cual se denunciaba a una juez por falsedad ideológica. Y es que ella había dado su contraseña a su asistente, a su secretario, si no me equivoco, y este había registrado, no sé en qué afán, había cargado en distintos expedientes la sentencia de un solo caso, ¿no? Como si ya estuviera resuelto. Todo para llegar a la meta del año. Entonces, se había escrito en el sistema de que ya se había resuelto 5 casos con una misma sentencia. Por supuesto que el sistema no revisa si se trata de las mismas partes, simplemente confía en que el servidor está actuando conforme a derecho y está subiendo la sentencia que corresponde. Pero en este caso no. En este caso se había subido información, era una sola sentencia que se había subido en distintos expedientes judiciales, la misma sentencia. Entonces, esto provocó sin duda un proceso penal y la discusión fue si el cargar información falsa al sistema integrado judicial era falsedad. En primera instancia se determinó que sí era una falsedad ideológica porque el sistema integrado judicial servía para medir la productividad, es un documento público que va a ser utilizado por el Poder Judicial, incluso para informar a la ciudadanía el estado de su expediente. Entonces se determinó responsabilidad penal al respecto, con la complicidad del secretario. Si bien la defensa en este caso señalaba que la jueza, pues no, se había cometido un error material y demás al subir la información, ciertamente no se pudo advertir que realmente se tratara de un error, que esto fue sistemático para llegar a las metas e incluso se presentó ese despacho para un premio de la gestión del despacho, ¿no? Entonces fue bastante escandaloso. Listo. Conformación, organización, custodia, foliado y clasificación de los expedientes. Esto es importante, colegas.
Sé que es tedioso, ustedes dirán, yo recuerdo mucho cuando había empezado, ya había terminado la carrera, estaba en un despacho judicial, justo me tocó iniciar allí y pues había que coser los expedientes, ¿no? Entonces yo decía 6 años de la carrera de Derecho y estoy cosiendo expedientes, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esta frase porque ya he entrado más tiempo y también en madurez decía, bueno, esta es la forma que se ha establecido para custodiar la información, ¿no? Porque no estaba, es que yo estaba cosiendo, eso era el acto, pero en realidad con ese acto tan banal, tan simple, que puede parecer incluso cómico, como les comentaba yo, estaba garantizando que la documentación esté en el expediente y que esta documentación, por ejemplo, no se extravíe. Por eso se cosen los expedientes, ¿no? Eh, Además del hecho de coser los expedientes, tenemos el foliado riguroso. Debe estar todo foliado en números y letras, porque esta numeración continua y legible nos permite señalar que el expediente está completo y no le falta ningún folio que que en realidad pueda señalar que ha sido alterado o destruido, porque ya les he dicho, el expediente judicial incluye documentación que es fuente de conocimiento para el juez. Es por eso que el foliado riguroso del cocido es importante. Y también para ello, para organizarte, no te olvides hacer tu clasificación por tipo de proceso y materia, ¿no? Relaciona, estoy en un juzgado de familia, ok, acá están las tenencias, acá está el tema de, por ejemplo, patrias potestades, etcétera. Clasifícalos adecuadamente, ¿no? Si estás en un juzgado penal, bueno, acá tengo las causas que están, si estoy en un JIP, entonces acá están la etapa de investigación preparatoria, los que se me ha comunicado, acá tengo los que están ya en acusación, en etapa intermedia, ¿no? Voy clasificando adecuadamente. Y siempre verificar el estado de conservación, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar como asistente jurisdiccional, me encontraba pues expedientes completamente hongueados, ajados, ¿no? Que por el hecho de estar arrumados en un solo lugar se habían maltratado y con ellos se habían maltratado los actuados. Entonces, así también hay que identificar documentos clave, ¿no? Y esto de documentos clave es importante porque cuando, por ejemplo, en un proceso civil te presentan un contrato, te presentan documentación que puede servir de fuente de prueba, o sea, te lo han ofrecido como medio probatorio. Entonces tienes que garantizar su conservación y custodia, ¿no? Ustedes dirán, pero doctora, ¿qué podría pasar? Podría pasar lo que ya ha pasado de forma anecdótica, quizás muchos colegas se los cuenten. A mí me lo contaron cuando estaba en pregrado, de que un justiciable fue a leer el expediente y en esto que leía el expediente agarró una hoja, la rompió y se la tragó y justamente era un documento que acreditaba una posesión, una propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pueden ocurrir, ¿no? Bueno, eso habrá sido una historia de hace muchos años, seguramente. Hoy que tenemos digitalizado los documentos, ya podemos dar otras soluciones, pero en su momento fue un grave problema, ¿no? Incluso me parece que fue noticia en su tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque el custodio del expediente judicial es el personal auxiliar, ¿no? Es el que está a cargo, ¿no? Del expediente judicial. Es por eso que tienes que tener cuidado. Ahora, en el tema penal, hace muchos años, en el Código de Procedimientos Penales, no teníamos el tema de la cadena de custodia que levantamos hoy los fiscales, sino realmente las evidencias eran glosadas en bolsas a los expedientes judiciales. No es mentira, yo tenía expedientes judiciales con bolsitas pegadas, cosidas atrás, porque ahí estaba, por ejemplo, tenía, estaba en la Sala Penal Nacional, un tema de terrorismo, tenía panfletos en bolsas, ¿no? Que estaban a punto de terminar de destruirse porque se habían hongueado y en otros teníamos prendas, ¿no? Prendas que tenían alusiones terroristas, que también ya estaban por demás, eh, por alterarse. Entonces, como quiera que la Corte Interamericana ordenó la reapertura de varios juicios, esas evidencias estaban ahí glosadas en los expedientes. Eso se trató de salvar con el Código Procesal Penal, se estableció una cadena de custodia, el fiscal mantiene las cadenas de custodia, lleva la evidencia a juicio y es quien tiene esta responsabilidad. Pero en el tema de los otros procesos laborales, administrativos, contenciosos y demás, porque aquí, como estamos hablando de los asistentes, no sé en qué especialidad estén cada uno de ustedes,
van a enfrentar que su expediente tiene la fuente de prueba, tiene la fuente, los documentos, ¿no? No está el testigo, porque el testigo irá a declarar a juicio, ¿no? Pero sí están los documentos esencialmente que van a servir como fuente de conocimiento. Es por eso que debemos seguir las normas de archivo judicial, control documental y colegas en este sistema que les comento, en esta unidad de gestión del despacho judicial, van a encontrar ustedes la normativa que establece los pasos que ustedes deben cumplir para esta custodia y control documental, incluso del tema de mesa de partes. Y aquí entramos en el tema de custodia y evidencia de bienes relacionados con los casos, ¿no? Es lo que les contaba, los bienes, el personal administrativo es responsable de su almacenamiento. A veces no se olviden que se incautan bienes, no hay confirmatorias de incautación y demás. ¿Dónde está? Recuerden que tenemos ahora instituciones que se encargan, ¿no? Renavi, Pronavi en su caso, ¿no? Cuando fue en su momento. Y eso ustedes deben de tenerlo presente. Por ejemplo, algunos dirán, pero ¿qué prueba me podría presentar, doctora? No, en procesos de alimentos, las mamás que te presentan, ¿no? Todo un compilado de boletas que acreditan los gastos que realizan en su hijo, ¿no? Entonces ahí tienes evidencias que tú tienes que velar por su custodia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho una experiencia el año pasado, el año pasado que hubo el tema de los huaicos por Chosica, por allá, como tanto fiscales como jueces, personal administrativo, lidiaba con el hecho de que se estaba inundando sus sedes judiciales, sus sedes fiscales y que los documentos que tenían en sus carpetas fiscales y expedientes judiciales se estaban deteriorando, ¿no? Entonces, esto era importante. Claro que actualmente ya la carpeta y el expediente judicial ya está digitalizado. Y eso es una tarea importante que cada uno de ustedes debe cumplir con digitalizar para tener el backup para la reconstrucción ante cualquier eventualidad. Ese sería mi mayor consejo para ustedes. ¿Sí? Y vamos a las conclusiones y les voy a dejar, sé que no he dejado mucho tiempo, usualmente dejo 20 minutos para las preguntas, estoy dejando solo 15, pero vamos a terminar y cerrar bien con las conclusiones. ¿Qué debe, qué no debe olvidarse el día de hoy después de todo lo que hemos conversado del Poder Judicial, eh, que es un poder del Estado, que administra justicia, que está conformado, la tarea esencial la ejercen los jueces, pero ellos, no solo ellos tienen esta tarea, pues su labor no se realizaría sin la presencia de los órganos de apoyo, como los órganos jurisdiccionales, perdón, los órganos del el personal auxiliar y administrativo, ¿no? Entonces también ustedes deben conocer los 4 órganos en los cuales se puede decir que se organiza el Poder Judicial, que tiene sus órganos de gobierno, presidente del Poder Judicial, la Sala Plena de Jueces Supremos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es que son los órganos de dirección, la Gerencia General, que tenemos ahí que realiza todo el ámbito administrativo y los órganos de apoyo que brindan respaldo a la función judicial como por ejemplo el Centro de Investigaciones Judiciales, ¿sí? Estas cosas son las que hemos repasado, han visto ustedes el clasificador y es lo que nos permite hoy llegar a estos escenarios de conclusiones, ¿no? Uno, que hay un pilar esencial del sistema de justicia y este es el Poder Judicial. No cabe lugar a dudas, ¿no? Todas las personas que pertenecen al Poder Judicial forman parte de un poder del Estado y eso no lo deben olvidar como parte de la mística del trabajo que desarrolla. La administración de justicia, no olviden, no es posible sin el soporte, ahí me comí un poco, soporte técnico administrativo que acompaña a cada proceso judicial desde el ingreso del expediente hasta el archivo. Garantizar eficacia y transparencia, colegas. Las funciones administrativas permiten el orden, el seguimiento, el registro y la trazabilidad de las actuaciones judiciales, contribuyendo a la predictibilidad y transparencia. Articulación funcional de la judicatura. Esto es importante, ¿no? Si bien el juez ejerce el liderazgo y tiene pues que controlar el trabajo del personal administrativo, también debe decirse de que debe haber una suerte de lo que les dije, mística. El liderazgo no solo se ejerce desde quien es titular del despacho, sino también de quienes lo conforman. Entonces, no olvidar que el trabajo del personal administrativo, si bien no sustituye ni interfiere en las decisiones del juez,
pero lo complementa. ¿Sí? Lo complementa para lograr un servicio de justicia eficiente y oportuno, ¿no? Una buena gestión del despacho, un adecuado orden en las tareas y el cumplimiento oportuno de los servicios que ustedes van a brindar va a permitir un adecuado acceso a la justicia, no lo olviden. Y profesionalización y reconocimiento. Sí, su personal administrativo debe ser visibilizado y reconocido, porque fortalece las capacidades de todo este personal que coadyuva a este gran trabajo. Ejerzamos esta labor con responsabilidad del servicio que se está brindando, que no es cualquier servicio, sino es un servicio de justicia, de acceso a la justicia al ciudadano. Y ahora sí voy a ver si hay alguna duda, alguien quiere levantar la manito para poder absolver alguna duda o consulta que tenga. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su muy buena disertación y a cada uno de nuestros participantes que están en sala de clase. Por favor, ya saben la misma modalidad con nuestra institución, tener activo su cámara, levantan su manito en reacciones y le doy pase a la pregunta, ¿sí? A ver, si tenemos preguntas, doctora, por el chat, les leo, ¿sí? Nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué labor específica realiza el asistente judicial y qué sistema informático utilizan como apoyo al juez? Gracias por la respuesta. Listo. Para empezar, tenemos como sistema de apoyo el SIG. Es un sistema un poco, yo lo calificaría en mi tiempo como obsoleto porque registrar ahí la información era realmente una tarea de actualización y realmente el Internet en el Poder Judicial pésimo. Pero eso es mi experiencia hace 10 años del Poder Judicial, ¿ok? Justo este tiempo, yo estos días consultaba cómo va el tema del SIGE en el Poder Judicial y he encontrado la grata noticia de que están modernizándose, que está actualizándose y que permite un mayor registro. Recuerden también que el SIG no es un sistema que tenga autorización para trabajar, por ejemplo, con el Word, donde usualmente nosotros proyectamos nuestros documentos, sino el Poder Judicial tiene programas específicos de redacción son sobre los cuales se carga el documento y se sube al SIG. Entonces, eso a veces significa algunas dificultades, pero este sistema de apoyo informático nos permite ya a través de la informática registrar la información de forma más clara y poder tener reportes de la información. Es un gran avance, sí, y sin duda va a ser más avance cuando el expediente judicial pase a ser el expediente virtual. Esto es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, por darles un ejemplo de modernidad, ¿sí? Hace poco hubo el Congreso de la Ley de Flagrancia y nos trajeron discentes de Chile, Panamá, Cuba y demás para que nos expliquen cómo funciona el sistema de flagrancia en estos países. Y por ejemplo, el colega chileno nos decía pues que ellos no utilizan el expediente físico, todo es virtual. Tienen un programa que va traslada a la policía, traslada al Ministerio Público y se traslada al Poder Judicial. Entonces, todo es digitalizado, todo es expediente virtual y toda comunicación, incluso tienen los aplicativos por los cuales toda comunicación entre el Ministerio Público y la policía queda registrada en este expediente. Lo que significa que el juez, al momento que llega el expediente virtual a sus manos, tiene toda la información de lo que ha pasado en el circuito hasta que llegó a sus manos. Es viable porque ya están en el expediente electrónico. Esta experiencia que nos trasladaba el colega chileno que se viene aplicando allá, es una experiencia que el Poder Judicial y el Ministerio Público viene luchando, viene implementando y luchando por presupuesto esencialmente, porque se quiere ya que exista el expediente judicial y el expediente virtual fiscal para poder cerrar algunas brechas de comunicación y poder tener acceso adecuado a la información, ¿sí? Como primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta está destinada hacia las funciones del asistente judicial, si no me equivoco es lo que ha preguntado. Sí, Reader es asistente judicial. Sí, doctora. Listo. En el archivo que le he dejado al doctor Reader está en la página 89 el asistente judicial.
Y les he dicho que el asistente judicial está en la sala superior, asistente judicial de sala y asistente judicial de juzgado. Voy a citar algunas funciones. El asistente judicial de la sala tiene 11 funciones. Sortear los cuadernillos y expedientes en presencia del colegiado, registrar distribución entre los ponentes. Recuerden que como es un colegiado, alguno asume la ponencia, esto es que va a proyectar la decisión para que se tome la decisión en votos después de hacer los votos. Sí, en caso de discordia también hay que ver el tema de si es que algún miembro de la sala, algún juez superior va a hacer su voto en discordia. Elaborar oficios y demás comunicaciones que emita la sala en relación al trámite de los expedientes, coser y foliar los expedientes que se encuentran en la secretaría de la sala, recibir y verificar las cédulas notificadas, remitir los expedientes, descargar y archivar las resoluciones, elaborar cuadros estadísticos, entre otros. Página 89 del PDF del clasificador que se le ha dejado al doctor Reader. Ahora, si es asistente judicial en juzgado, pues va a apoyar en la elaboración de decretos, resoluciones, informa al juez sobre las audiencias, compagina escritos, apoya en la elaboración de cédulas, apoya en el facilitamiento a los interesados y a sus abogados de los expedientes para lectura, forma los cuadernos de incidentes. Recuerden que el expediente hay uno principal y uno de incidentes. Apoya la elaboración de cuadros estadísticos, oficios y exhortos y demás allí detallados. En juzgado tiene 13 funciones. ¿Qué se requiere para ser asistente judicial? ¿Requiero título? No, no requiero título. Basta tener octavo ciclo de la carrera de Derecho. ¿Sí? Octavo ciclo de la carrera de Derecho. Ya pueden ser asistente judicial. Esas son las funciones y ese es el sistema de apoyo en respuesta a la pregunta del colega. Muchas gracias, doctora. Doy pase a Jefferson. Jefferson, adelante, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor Rieder, y muy buenas noches, doctora Noelia. Bueno, gracias por una excelente ponencia. Y en cuanto a mi pregunta va, si un expediente tiene acumulación de procesos, ¿qué actos se debe realizar? ¿Qué actos debe realizar en sí el asistente jurisdiccional para su correcto tratamiento procesal para ello? Y si es que hay algún sistema que se utilice justamente para este tipo de situaciones. Bien, esto es muy importante tenerlo claro. Cuando el juez ordena la acumulación de expedientes, en su mandato debe estar también el procedimiento a seguir. Por ejemplo, ya, si se ordena la acumulación de expedientes, va a pasar, dice, acumúlese el expediente 3 al expediente 2. ¿Sí? Eso ya te brinda una pauta. No vas a coser toda la información al 3, sino primero toda la información se va a glosar al 2. Esa es la primera pauta. La segunda pauta es que te va a decir, anéxese la información, te va a decir, como cuaderno quizás te va a decir, o al principal. Entonces, te va a dar la orden el juez. El juez en su resolución establece lineamientos. Ahora, querido colega, te tengo un poco de malas noticias. A veces no hay estos lineamientos. Simplemente dice acumules el 3 al 2. Entonces, si hay esta orden genérica, mi querido colega, no tienes más que hacer que pasar todo el expediente, coserlo después de la resolución, todito detrás del expediente 2. No hay otra cosa que hacer. Un juez que ha gestionado adecuadamente su expediente te va a dar mayores órdenes, te va a decir clasifícalo, haz un incidente, genera un anexo, etc. Pero si no lo ha hecho, simplemente se importó por la acumulación, no te queda más camino que hacer este procedimiento de glosarlo inmediatamente al principal. Y si tiene incidentes, renumerarlos. Por ejemplo, si el expediente 2 tenía incidente 1, 2 y 3, entonces, y tu expediente 3 tiene incidente 5, 4, los tienes que renombrar. El otro será con el correlativo. 4, 5, 6. ¿Sí? Y tienes que dar una razón, ¿eh?, al juez para que emita su razón de que ya se está renombrando para que se ponga conocimiento de las partes. Eso es importante. ¿Sí? Ahora, en el sistema también se va a dar la acumulación, porque el sistema recuerda que es la bitácora de todos los expedientes. Se tiene que acumular y hay un procedimiento de acumulación en el SIG.
al igual que, por ejemplo, sucede también en lo que es el sistema de gestión fiscal. Tenemos este procedimiento de acumulación de la carpeta fiscal dentro del sistema, porque el sistema solo refleja lo que está ocurriendo en la parte física, ¿sí? Y debe tener consonancia lo físico con lo que está en el sistema. Muchas gracias, Jefferson, por tu pregunta. Muchas gracias, Jefferson. Damos pase, bueno, es por escrito más bien. Nos dice Geraldina. Doctora, buenas noches. ¿Qué es el manejo estadístico de los procesos? Gracias. Ah, muy buena pregunta. El manejo estadístico es sobre el cumplimiento de metas. Les había mencionado dentro de la gestión de que el Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo, establece metas que deben cumplir los jueces anualmente. No póngase, vamos, debe resolver 30 casos, ¿sí? Entonces, esta estadística, que también te la bote el sistema, te va diciendo cuántos casos tienes resueltos y cuántos casos tienes pendientes. Y te emite reportes. Entonces, estos reportes, ¿qué se hace? Cuando viene el tema de control, a veces se imprimen y se brinda esta información, pero también es útil porque si tú eres un asistente muy concienzuda y estoy registrando en el sistema, emito el reporte y veo si realmente se refleja, porque a veces, sí, colegas, el SIG se cuelga, no funciona y no se carga la información y se espera otro día y a veces así se olvida. Entonces tenemos que registrarla porque toda esta información nos va a brindar la data de cómo va avanzando los casos, cuántos tenemos resueltos, cuántos tenemos pendiente, cuántos están, digamos, en fase. Si es que estás en un proceso civil, cuánto están en fase de admisión, cuál ya está en saneamiento, cuándo ya está en despacho para resolver. En el caso de, por ejemplo, en el tema de contencioso, ya se admitió la demanda, ya estamos en qué etapa, ya está en despacho para resolver. Entonces, todo esto nos permite el SIG, emitir una estadística de cómo va avanzando la gestión de cada expediente judicial. Entonces, a eso se refiere de que se debe registrar y se emite esta estadística para poder realizar una adecuada gestión del despacho judicial. Muy bien, muchas gracias, doctora. Nos dice Rocío Chucos. Doctora, buenas noches. ¿La IA Curia desplazará la labor de los especialistas? Gracias. Gran pregunta, colegas, gran pregunta. La inteligencia artificial nos facilita el desarrollo de algunas tareas, ¿sí? De algunas tareas. Dudo mucho que sustituya la labor del juez. ¿Por qué? Porque si bien la inteligencia artificial tiene un funcionamiento, justo estoy llevando un curso de especialización en inteligencia artificial porque justo esto ya nos va a invadir pronto y todos tenemos que capacitarnos. Entonces, parte de datos que tú le brindas para predecir textos. Entonces, se necesita cargar a este, como lo ha cargado el Poder Judicial, le ha cargado la base normativa, le ha cargado la jurisprudencia, le ha cargado toda esta data para que cuando se le pregunte por un caso concreto, en base a esta data, imprima un resultado, incluso proyecte la resolución. Pero esa resolución necesariamente tiene que pasar por un filtro de control del juez, porque el juez tiene el criterio, el enfoque respecto del tema de justicia. A la IA no le vamos a poder instruir sobre criterios de justicia aplicables al caso concreto que nosotros podamos estar visualizando, ¿sí? Como personas de realidades sociales. Entonces, va a ser una respuesta bastante fría, bastante objetiva y yo creo muy pegada al silogismo jurídico, pero vamos a ver cómo funciona realmente, porque la inteligencia artificial, si le pones un adecuado prompt, te puede dar buenas respuestas, pero también se equivoca bastante y necesita un adecuado control. Entonces, bajo esta premisa, querida colega, es mi parecer, de que no hay posibilidad de que la inteligencia artificial sustituya al criterio jurisdiccional que debe contener cada decisión judicial, pero que sí va a contribuir a poder acelerar las decisiones, porque muchas veces el proceso de creación, de redacción de la sentencia es lo que demora mucho. Y en este proceso de creación de textos, párrafos y demás, la IA brinda un gran respaldo y apoyo si le brindas el prompt e ideas correctas, ¿no? Y controlas el sentido.
para que la IA no, pues, no termine sustituyendo y realizando un análisis de información simplemente en base a datos estrictamente de antecedentes y haya errores. Es por eso que creo que no, los jueces no van a ser sustituidos, pero creo que lo que sí puede suceder es que como te brinda una gran alternativa de facilidad de brindarte una resolución ya proyectada, muchos jueces, y espero no suceda, cedan su labor jurisdiccional y su criterio ante el facilismo de que te emite una sentencia en 10, en menos de 10 minutos, introduciendo tus prompts adecuados y ya con eso empieces a notificar. La IA es un instrumento interesante e importante porque ya sintetizada la jurisprudencia, sintetizada la norma, te va a brindar la información inmediata que necesitas para el caso concreto. Creo que a ese nivel y bajo ese control del criterio jurisdiccional va a ser útil. Pero si permitimos de que los datos que ingresas y que la resolución sin control sea la que resuelve el caso, yo creo que vamos a entrar en espacios donde la justicia, digamos, va a perder un sentido o un norte. Vamos con calma en esto. Yo vengo siguiendo este curso, estoy aprendiendo de la inteligencia artificial. Me parece una herramienta muy importante para acelerar procesos, pero no para sustituir nuestras capacidades de razonamiento de justicia en cada caso concreto. Muchas gracias, doctora. Nos dice Miri, buenas noches, gracias por excelente disertación. Mi pregunta es, ¿qué características debe tener el certificado de experiencia laboral en despachos privados para que sea aceptado para los concursos públicos del Poder Judicial? Gracias. Ok, vamos a hacer un esfuerzo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, cada base de los concursos establece en algunos los términos en los cuales se reconoce un certificado. Pero hay consideraciones básicas que creo que todo certificado debe tener. Y esto es esencialmente, primero, la adecuada identificación del estudio o empresa privada, ¿sí? ¿Quién está emitiendo el documento? ¿Será el gerente? ¿Será el socio mayoritario? Yo no lo sé. ¿Será el área de personal, dependiendo de los organismos? Y si es un estudio jurídico, pues será el abogado que es dueño del estudio jurídico el que está emitiendo este documento. Segundo, debe estar adecuadamente identificada la persona, tu nombre completo, tu DNI. Después debe estar claramente establecido el periodo que se ha laborado. No que diga 2 años, ¿no? El señor laboró 5 años aquí. Pero ¿desde cuándo? ¿No? Se tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Eso es importantísimo, ¿sí? Y tiene que decir qué cargo has desempeñado. ¿Has sido asistente? ¿Has sido practicante? ¿Qué cargo has desarrollado? Y si quieres añadirle un plus a tu certificado, que incluso detalle brevemente algunas funciones que has desenvuelto durante ello, ¿no? Entonces, con esos insumos básicos se puede llenar este certificado y yo creo que podría ser válido. Pero, por ejemplo, mis queridos colegas, cuando ya avanzamos en escala, por ejemplo, quienes queremos acceder a ser juez o fiscal, cuando queremos acreditar que hemos trabajado en un estudio privado, no solo nos piden el hecho de la constancia, sino nos piden el recibo por honorarios emitido mes a mes para ese estudio jurídico. Asimismo, no solo el recibo por honorarios, sino se nos pide la declaración de renta del año en el cual se ha ejercido ante la SUNAT. Entonces, digamos, mientras más vamos escalando en requisitos, digamos, en niveles como por ejemplo jueces y fiscales, si queremos acreditar la experiencia en el sector privado, como por ejemplo un estudio jurídico, se nos va a demandar este tipo de requisitos, ¿no? Recibos por honorarios, declaración de renta, además de la constancia, sin duda, de la prestación de servicio. Pero para los concursos, con la información válida de los asistentes, es viable y atendible. Pero he visto muchos concursos en los cuales se establece que debe tener como mínimo la constancia o el certificado que te están otorgando.
revisa minuciosamente las bases del concurso y si no lo dice, pues básicamente lo que te he transmitido será mínimo y necesario para acreditar tu labor emprendida allí. Doctor River, muchas gracias a los colegas que se han conectado a Audiápolis. Nos vemos el próximo lunes para desarrollar la siguiente sesión de este diplomado. Muy buenas noches con todos.